Ayer hubo una situación que, si no la vieron en redes sociales, se las voy a contar ahora porque es muy significativa de muchas de las cosas que pasan. Tiene como protagonista a un muchacho cuyo alias en Twitter es La Pistarini y a Dillom. Dillom, que es un joven músico de esta nueva camada que a mí me gusta mucho, no solo por su música y por su arte, sino por las cosas que dicen y por cómo se juegan y qué compromiso tienen con lo que sucede en este momento en el país. Pero les voy a mostrar todo el cuentito para que entiendan y para que hablemos después de cómo eso se traduce también en la lógica de gobierno. Primero tuiteó este usuario que se llama La Pistarini, que es un usuario muy retuiteado por el presidente Milei. Por eso lo mostramos también, no es un X, sino que es un tipo que forma parte del dispositivo de persecución. Y que, por ejemplo, en 2021 tuiteaba cómo los vamos a hacer correr zurdos. Y ayer, ahí está, este es el primero. ¿Cómo los vamos a hacer correr zurdos? Acuérdense. Decía este pibe en 2021, en Twitter, obviamente, en Twitter. Ayer tuitea una foto, dice, lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom. Y le saca una foto a Dillom, que efectivamente estaba en el vuelo mirando su celular. Con tan mala suerte que Dillom estaba mirando Twitter. Y le contesta, ¿y por qué no venís a decírmelo en la cara, tetón? Decí que no tenés foto de la cara si no te busco y te doy un sopapo. Pero a continuación, todo esto pasaba en vivo. Y efectivamente Dillom se dio cuenta y lo fue a buscar. Y lo filmó. Y pasó esto. ¿Vos sos Pistarini? ¿Vos sos Pistarini? Sí. ¿El que sube fotos mías a Twitter? Sí. ¿Tenés un problema? Ninguno, capo. ¿Eh? Tranquilo. Ah, ¿viste? Arranco la cabeza, pelotudo. Ah, ¿sí? Tranqui. Te arranco la cabeza. Tranquilo. Ah, mirá qué guapo que sos ahora. Pelotudo. Portate bien, dale. Dale. Chau, cuidado. Portate bien, dale, le dice Dillom a Pistarini. Esto desató un montón de memes y de cosas, pero es un reflejo interesante de la diferencia entre las redes y la realidad. ¿Sí? Quiero hacer una salvedad con esto, porque alguien me dirá, arreglan las cosas entre chabones así a las piñas, ¿no? Haciéndose los malos, saber quién es más malo que el otro. Y es cierto. Y es cierto. También es cierto que hay ataques en redes sistemáticos y muy violentos a mujeres. Y ahí entramos también en otra categoría, que es la violencia de género, que la misma que hay en las calles contra las mujeres se reproduce en las redes y de forma mucho más violenta. Pero cerrado este paréntesis, que no quería dejar de mencionarlo, este ejemplo muestra también esta diferencia que hay entre hacerse el pícaro con un tuit y después tener adelante a la persona. La vida no es Twitter, la vida no es una historia de Instagram. Después en la vida real la cosa es distinta. Y es muy bueno el cierre de Dillom, que le dice, portate bien, dale. Como, fíjate que la vida real es distinta. ¿Por qué es interesante para mí esto que sucedió ayer? Porque es la misma lógica que tiene el presidente. No solo en sus diatribas de Twitter y en hacerse el malo tuiteando y en los canales de televisión, pero el presidente no tiene el coraje, por ejemplo, de sentarse acá en esta mesa y bancarse una entrevista. Es muy pillo en Twitter, es muy pillo cuando va con sus comunicadores amigos, con sus relacionistas públicos. Ahora, sentarse acá a darnos una entrevista, ahí sí tenés que tener coraje. Y ahí no lo tienen. Pero además, marca la diferencia no solo en las redes sociales, sino la diferencia que hay entre un Excel y la vida real. Nosotros tenemos un presidente que forma parte de una secta muy pequeña, minúscula, del pensamiento económico en el mundo. Él lo define como la escuela austríaca, como los anarcocapitalistas. Son realmente minúsculos, no existen ni en la academia, ni en la producción intelectual, nada. Son muy chiquitos, pero efectivamente el hombre forma parte de eso y llegó a ser presidente.
Y su trascendencia no pasa por ser presidente, sino por ser la figura más importante de esa secta minúscula ideológica a la cual él pertenece y que viven en un Excel. Y que viven en un Excel. Ahora, después, ese Excel en la realidad tiene otras consecuencias. Ayer estuvo Milei en la Cámara Argentina de Comercio. Si los dirigentes de la Cámara Argentina de Comercio no estuvieran tan cegados ideológicamente, tendrían que haberlo chiflado. Porque el comercio, en todas sus ramas, está en caída. En todas. Se vende mucho menos que el año pasado. En todos lados. Pero aún así van y lo aplauden. Y Milei dijo, te voy a pedir el audio número 30. Milei les dijo a la Cámara Argentina de Comercio que en su Excel la recesión se terminó. Mirá. Vengo con un mensaje muy particular que quiero transmitirles a ustedes y a todos los argentinos. Ese mensaje es que la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer. Apenas entré en política, entablé con todos ustedes un código de honor. Les dije que siempre iba a elegir decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Hoy tengo el orgullo de decirles que ese intervalo de dolor terminó. La recesión terminó. Estamos saliendo del desierto, el país finalmente ha empezado a crecer. Esto no quiere decir que hayamos llegado a nuestro destino. Tampoco quiere decir que le hayamos puesto fin al esfuerzo que tenemos que hacer para llegar al país que queremos ser, que es que sea verdaderamente una gran potencia mundial. De verdad, están cerrando comercios, bajaron las ventas, le subieron los servicios, le subió la luz, le subió el gas. Cualquiera que tenga un comercio y que esté escuchando sabe esto. Y tenga la ideología que tenga, aplaudir a un presidente que le sacó la plata del bolsillo a la gente para dársela a un grupito de amigos, porque ese es al final el camino. La plata que no está en los comercios, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y es la que te estás gastando en la luz, en el gas y en otras cosas que te impiden ir a los comercios o que cuando vas al comercio compras menos. Y ayer también, en esta misma charla que dio en la Cámara Argentina de Comercio, volvió a referirse a las relaciones con Estados Unidos, al dueño de esa red, donde es muy fácil hacerse el vivo, pero después en la realidad pasa otra cosa, y al ministro que está justamente generando los negocios para que cuando vas al comercio no tengas plata, que es Federico Sturzenegger. Mirá. Digamos que está haciendo furor en todo el mundo es el ministerio que comanda Federico Sturzenegger. De hecho, el propio Donald Trump incorporó en sus filas a Elon Musk para replicar la experiencia de lo que está haciendo Federico Sturzenegger. Y de hecho, dentro de las cosas que he hablado y charlado con Elon Musk, está en contacto ya con Federico para replicar ese modelo. Es decir, estamos exportando el modelo, digamos, de la motosierra y de la desregulación a todo el mundo. Estamos cambiando el mundo, estamos haciendo un mundo más libre. Bueno, en esa idea que tiene Milei de qué representa en el mundo, dice que Donald Trump copia el ministerio de Sturzenegger y lo va a poner a Elon Musk enfrente. Bueno, no es así. Por muchas diferencias. Primero porque Sturzenegger no es un megamillonario dueño de la red X y de un montón de otras empresas, sino que es simplemente un empleado de esos dueños. Elon Musk es dueño. Segundo, porque la lógica de Elon Musk, si bien es parecida a la de Sturzenegger, lo que vuelven a ocultar, y por eso es mentira lo que dice Milei, es que Elon Musk lo que quiere es acceso al Estado para que el Estado le proteja sus negocios. No es que quiere menos Estado, quiere un Estado que le proteja sus negocios, que es bastante distinto. ¿Y por qué? Porque los negocios de Elon Musk, y no me voy a cansar de repetirlo y de recomendarles el libro El Estado Emprendedor de Mariana Mazzucato, no existirían sin el Estado. El desarrollo de la tecnología lo hizo el Estado,
Los contratos para que desarrolle sus empresas se los hizo el Estado. Las subvenciones y exenciones impositivas se las dio el Estado. Su mercado se lo creó el Estado. Y cuando le surge una competencia, lo protege el Estado. No hay nada más estatista que Elon Musk. No hay nada más estatista que Elon Musk. Entonces no tiene nada que ver lo que hace Sturzenegger, que es traducir lo que los abogados corporativos le mandan para mejorar sus rentabilidades, que lo que hace Elon Musk, que es vivir del Estado, simulando que es un empresario exitoso, pese al Estado. Pese al Estado. Y quiero compartir también, en esta diferencia entre lo que se dice y lo que hace, y lo que se puede hacer, lo que dijo ayer el jefe de gabinete Guillermo Francos. A Guillermo Francos le preguntaron qué va a pasar con la Corte Suprema. Esto es importante porque la Corte Suprema finalmente va a intervenir en todas estas cuestiones que están vinculadas a las nuevas legislaciones y a las nuevas leyes que escribe Sturzenegger con la letra de los abogados corporativos. Bueno, ¿pueden o no pueden nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto? Esto dijo Guillermo Francos. Como un par de otros temas, vimos que hay cambios en la justicia importantes. El gobierno acaba de enviar 146 pliegos de jueces. Le pregunto, ¿podrían llegar a nombrar por decreto a un juez de la Corte porque se tiene que jubilar Maqueda? Esto se hizo anteriormente en el gobierno del presidente Macri, como una cuestión transitoria. Y es una alternativa que habrá que ver si es necesario, porque tampoco es razonable que la Corte esté durante tanto tiempo con menos integrantes de lo que corresponde, porque después por eso es que finalmente los fallos de la Corte se demoran tanto, ¿no? Así que esa alternativa se ha utilizado en la Argentina en el periodo de receso del Congreso. No es una decisión del gobierno, pero obviamente es un tema que puede ser analizado y considerado. Meter jueces de la Corte por decreto, dice el jefe de gabinete Guillermo Francos, que efectivamente lo hizo Mauricio Macri en su momento y metió a dos de los que están ahora, a Horacio Rosati y a Carlos Rosenkrantz. Pero ojo, porque recién les decía que Sturzenegger hizo la ley bases con letra que le mandaban los abogados corporativos. Entre otras cosas puso que se modificaba la ley de procedimientos administrativos, o sea, cómo se hacen los trámites adentro del Estado, y dijo que esta modificación era aplicable al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Y hay un dato que pasó desapercibido esta semana, que yo ya se los mencioné ayer y se los vuelvo a mencionar hoy, y la Corte esta semana le dijo a Sturzenegger, conmigo no. No es un dato menor. La Corte esta semana le dijo a Sturzenegger, eso que pusiste en la ley bases, de que me vas a cambiar cómo yo hago mis trámites, no va. No va. Y es un mensaje, ¿eh? Y es un mensaje. Porque la Corte tampoco quiere que le designen dos jueces por decreto, y menos que menos, Rosati quiere que le cambien la ecuación dentro de la Corte para seguir manejándola. Bueno, la diferencia entre las redes, el Excel y la realidad. Y Dillon, que dejó esta frase preciosa. Pórtate bien, dale. Cerramos con él. Tengo un par de giles que me tiran cuando lo cruzo.